Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, déjeme confirmar unas cositas y empezamos. Ya está, perfecto. Muy bien, vamos a... ujú, vamos a compartir pantalla. Un ratito. Ya. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Confírmeme si se ve en el chat, porfa. Confirmen que se ve. Sí se va, profesora. Sí se ve, profesora. Excelente, muy bien. Entonces, a ver, un ratito. Ok, entonces comencemos con la sesión de hoy. Perdón primero por la tardanza, hubo unos problemas ahí con mi computadora, porque no podía acceder. Pero vamos a comenzar con nuestra sesión, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Soy Tania Reyes. Voy a estar con ustedes a cargo del curso de habilidad verbal, ¿de acuerdo? ¿Han llevado antes el curso de habilidad verbal o es la primera vez? Cuéntenme. ¿Ya lo llevaron antes? ¿Es la primera vez? ¿Nunca han estudiado habilidad verbal? ¿Están familiarizados con la habilidad verbal? O sea, al revés, razonamiento verbal. ¿Sí? ¿No? No me dejen en visto. ¿Sí o no? A ver, pongan manitos arriba. Los que sí. ¿Sí? John dice que sí. ¿El resto? ¿Sí? Manito arriba. Martín, ¿el resto no? ¿Quién más me pone su manito? ¿Nadie más? Bueno, uno más. Muy bien, Martín. Excelente. Muy bien, Katherine. Ok, entonces, para los que han llevado habilidad verbal, ya sabrán pues cómo es, ¿cierto? Y para los que no, podemos pues empezar a verlo ahorita. ¿Qué es la habilidad verbal? No es otra cosa sino razonamiento verbal, ¿de acuerdo? ¿Qué analizamos aquí en habilidad verbal? Textos, ¿no? Formas distintas de abordar los textos, ¿de acuerdo? Ahora, hay varias formas de desarrollar la habilidad verbal, pero lo principal es que nosotros con estos ejercicios tenemos que desarrollar destrezas verbales, ¿no? Vamos a aprender a contextualizar, a sintetizar, a inferir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso. ¿Está bien? De eso se trata nuestro curso. Ahora, nuestro curso es como un taller. ¿Qué es un taller? Básicamente, un taller es en donde trabajamos todos juntos, ¿verdad? Yo los voy guiando, pero básicamente vamos practicando, ¿de acuerdo? Yo los voy a ir guiando en el entendimiento de los ejercicios, pero necesito que ustedes practiquen. Yo sé que estamos un poquito lejos, que ustedes están en sus casitas, yo estoy aquí, ¿cierto? Pero es necesario que ustedes presten y tengan disponibilidad para justamente hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien, el modelo que utilizamos nosotros aquí Empresa Marcos es el modelo DECO, que básicamente es destrezas cognitivas. Vamos a aprender a utilizar nuestras destrezas cognitivas a partir de la realización de los textos. ¿Ok? Vamos con la primera sesión entonces. Vamos a ver lo que es un texto lineal. ¿Qué es un texto lineal? Todos sabemos lo que es texto, ¿cierto? ¿Pero qué es lineal? A ver, cuéntenme, ¿qué es lineal? ¿O qué creen ustedes que es un texto lineal? A ver, cuéntenme en el chat. O pueden abrir sus micros si desean. ¿Qué es un texto lineal? ¿O qué
entienden ustedes por texto lineal? Pueden abrir sus micros o pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Coméntenme. ¿Alguna idea de qué es un texto lineal? ¿Alguna idea? Nada. Nadie. Ya, ¿qué es un texto lineal? Es un texto como el que nosotros conocemos, ¿no? Como el que vemos en los libros, que está formado de oraciones que forman párrafos, ¿cierto? Entonces, es un texto bastante, los textos conocidos, ¿no? Por ejemplo, los textos que se ven así, como lo que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, son textos que se escriben de manera ininterrumpida y se organizan en ideas. Puede ser una idea principal, una idea secundaria, una idea terciaria, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la finalidad de un texto lineal? La finalidad de un texto lineal es informar, ¿no? Informar sobre algún determinado evento, sobre algún determinado tema, sobre algún determinado problema, etc. ¿De acuerdo? Lo que nosotros queremos es informar. Ahora, ¿es difícil? ¿No es difícil? Va a depender de cómo esté trabajado el texto, ¿no? Entonces, habrán temas que son más difíciles, habrán temas que son más sencillos, ¿no? Pero básicamente lo que queremos en un texto lineal es informar, explicar, exponer sobre algún determinado tema, ¿ok? Se ve así, como los textos que todos conocemos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también llamamos el texto lineal como texto continuo o texto clásico. ¿Clásico por qué? Porque es lo que vemos en todos lados, ¿cierto? Muy bien. Ahora, es importante entender, a desglosar estos textos, adentrarnos a estos textos, porque justamente estos textos son la base del examen de admisión, ¿cierto? Entonces, ello. Creo que hasta acá está todo muy sencillo, ¿cierto? Vamos a entrar entonces a la primera actividad. ¿De acuerdo? Entremos a la primera actividad. ¿Ok? Entonces, ¿pueden ver la actividad? ¿Está bien o quieren que agrande la pantalla? Cuéntenme ustedes. ¿Pueden leer mi pantalla o desean que lo agrande? Díganme en el chat. Profesora. Sí, perfecto, ¿no lo agrando? Ya, ok. Entonces, yo les voy leyendo y juntos vamos identificando de qué trata el texto. ¿De acuerdo? Entonces, les leo. Dice, la criminalidad se ha convertido en un problema que afecta a la población de manera directa y ha cobrado la vida de cientos de personas en lo que va del año. Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, revelan un escenario inquietante. Hasta el 18 de marzo del 2025 se han reportado 475 homicidios en todo el país. Este número ha superado los registros de años anteriores y refleja un fenómeno que las autoridades no han logrado contener. Solo en los 2 primeros meses del año se registraron 368 asesinatos, una cifra significativamente mayor al de los periodos similares años atrás. Asimismo, con los homicidios reportados hasta el 18 de marzo, el promedio actual indica que cada 4 horas una persona es asesinada en el país. Fíjense ustedes, cada 4 horas matan a alguien. Por ejemplo, Lima encabeza la lista de homicidios con 160 casos, seguido de La Libertad con 49, El Callao con 42, Piura con 34 e Ica con 20 personas. Entonces, asesinan a una persona cada 4 horas en nuestro país. Dice, estos datos reflejan la violencia que se ha extendido en diversas regiones, impactando la vida de miles de ciudadanos. Entonces, según esto, ¿cuál es la idea principal del texto? Cuéntenme. Cuéntenme cuál es la idea principal del texto. A ver, coméntenme. ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal del texto? Pueden abrir su micro o pueden escribirlo ahí, no hay ningún problema. ¿De qué está hablando el texto? Necesitamos participar todos porque esto es un curso virtual, ¿cierto? Y además es un taller. Entonces,
tenemos que participar. Yo no puedo verle sus caritas, no puedo estar con ustedes, no puedo leerle los labios porque estamos de manera virtual. Entonces, tienen ustedes que practicar, ¿de acuerdo? Pueden abrir sus micros o pueden escribirlo en el chat. ¿De qué trata el texto? Cuéntenme. La criminalidad en el Perú. Muy bien, la criminalidad en el Perú, ¿cierto? ¿Y la criminalidad en el Perú está en aumento o en descenso, según el texto? Aumento. En aumento, ¿cierto? Perfecto, muy bien, está en aumento. ¿Por qué? ¿Pero solamente habla de la criminalidad o habla de algo más específico? ¿Mm? Solo habla de la criminalidad. Muy bien, exacto, sobre los homicidios, ¿cierto? Estamos hablando sobre los homicidios, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? En una sola oración. A ver, cuéntenme. En una sola oración, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Mm? Vamos, ustedes pueden. ¿Cuál es la idea principal del texto? En un solo párrafo, en una sola oración. El aumento de la criminalidad en el Perú, el aumento, informar sobre la criminalidad de los índices de en realidad la idea principal es el incremento o el aumento, ¿cierto?, de los homicidios en el Perú, ¿verdad? Excelente, muy bien. Perfecto, entonces vamos ahora a las preguntas, ¿ok? Vamos a las preguntas. Dice, el tema central del texto es A, la delincuencia en las regiones del Perú, los datos de homicidios del SINADEF o el incremento de homicidios en el Perú. ¿Cuál será? ¿A, B o C? Está sencilla esta. ¿Cuál es? Al toque en el chat. ¿A, B o C? C, C, ¿cierto? Excelente, es la C ciertamente, ¿no? Ahí está, la C. Vamos con la segunda pregunta. Dice, la idea principal del texto trata sobre, y nos dan las alternativas, las consecuencias de la criminalidad que ha afectado a las regiones del Perú. B, las alarmantes cifras que han evidenciado el aumento de muertes en el Perú. C, los registros de homicidios que fueron expuestos para prevenir las muertes. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿A, B o C en esta segunda pregunta? Ahí en el chat pensemos. Por ahí Fátima dice la B, Joaquín la B, Daira la B, ¿cierto? Muy bien. Las alarmantes cifras que han evidenciado las muertes en el Perú, ¿no? O sea, que maten a alguien cada 4 horas, imagínense ustedes, ¿no? Es realmente alarmante, ¿no? Las morgues ya no dan para más, ¿no? Estamos como en las peores épocas de la pandemia. Imagínense ustedes los peligros. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las respuestas correctas. Acertaron. Excelente. Muy bien. Vamos entonces a las dos preguntas siguientes. Dice, ¿es incompatible afirmar sobre los homicidios que, o sea, lo que no es? A, la capital del Perú se encuentra en un primer lugar de los casos. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Compatible o incompatible? Verdadero, ¿cierto? Muy bien, o sea, compatible. Esa no es. B, las cifras del 2025 se mantienen igual que los años anteriores. ¿Se mantiene igual? ¿Verdadero o falso? Falso, porque falso, ¿verdad? Completamente falso, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta en este ejercicio? Ciertamente la B, ¿verdad? Es incompatible afirmar sobre los homicidios que las cifras del 2025 se mantienen igual que los años anteriores. Para nada, ¿no? Hemos superado largamente las cifras de homicidios de los años anteriores. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, se deduce que las autoridades peruanas encargadas de la seguridad A, se niegan a cumplir sus roles por falta de pago. B, son ineficientes para solucionar dicho problema. C, carecen de apoyo por parte del sistema judicial. Entonces, ¿qué podemos deducir de las autoridades peruanas frente a este aumento de la criminalidad? ¿A, B o C? La B. Por supuesto la B, ¿no? Son unos ineficientes para solucionar el tema del sicariato, ¿cierto? De los homicidios. Muy bien, entonces las respuestas son B y D.
Sencillo, ¿cierto? Recontra fácil. Bueno, eso es lo que tenemos, lo que vamos a hacer ahora en nuestro ejercicio de nuestro material. ¿Tienen el material a la mano? ¿Tienen su material a la mano? A ver, díganme sí, no. Yo sí tengo, yo no Sí, tengo. profesora. ¿Tienen material todos? ¿Sí? ¿Todos, todas? Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos entonces a trabajar con nuestro material. ¿Ok? Tengo el material aquí, pero voy a borrar las respuestas. Entonces, vamos a abrir nuestro material. ¿Ok? Abrimos nuestro material y empezamos a leer, ¿de acuerdo? Vamos a leer, el primer texto lo vamos a leer juntos y los otros textos los van a hacer ustedes. Ya vamos a analizar juntos el primer texto. ¿Ok? Ok, comenzamos entonces. Vamos con el texto 1 que dice ejemplo de texto lineal. Una revisión a las bases de datos del MINEDU, Ministerio de Educación, muestra que de los más de 55.000 locales escolares existentes, 32,405, o sea, el 59%, presentan algún problema como riesgo de demolición, falta de acceso o servicios básicos inadecuados, ¿no? O sea, que los baños, por ejemplo, no sirven, ¿no? Mobiliario en mal estado o recursos tecnológicos inoperativos. Esto significa que más de 1,6 millones de estudiantes de colegios públicos, es decir, el 26%, tendrán que estudiar en estas condiciones. Las regiones con mayor número de alumnos perjudicados son Lima Metropolitana, Cajamarca, Cusco, Piura y La Libertad. Solo entre estas 5 se tiene al 45% de alumnos que empezarán clases en los centros educativos en mal estado. Hasta fines del 2023, la brecha nacional superaba los 174.000 millones de soles. Siguiente párrafo. Daniel Alfaro, exministro de Educación, menciona la importancia de contar con una buena infraestructura educativa. Empieza por un tema de seguridad, ¿no? Entonces, contar con una buena infraestructura educativa es un tema de seguridad. Y cita, ¿no? Más del 50% de colegios necesita una demolición total. Eso significa que ante un terremoto de 7 u 8 grados, el colegio no soportaría, advierte. Además, explica que otra razón para actuar de forma rápida es el tema del aprendizaje. Dice, siendo las familias el primer maestro, los docentes y directivos el segundo y el espacio educativo el tercero, se debe ver a la infraestructura como material educativo, bajo esa lógica pedagógica de aprendizaje, y si queremos apuntar a que haya mejores retornos o rendimientos en nuestras escuelas, hay que invertir en los entornos, es decir, en la infraestructura. En ese sentido, el exministro recomienda 3 acciones urgentes que deberían discutirse cuando se debata el presupuesto en el Congreso de la República. Primero, es necesario mejorar la gestión humana en el MINEDU y seguir construyendo institucionalidad. Segundo, se debe gestionar un mayor presupuesto por parte del Estado, ¿no? Tercero, o finalmente, es preciso impulsar los proyectos que están demostrando la reducción de la brecha educativa a gran escala. Entonces, el texto que acabamos de leer, ustedes en sus casas y yo aquí, ¿de qué trata? ¿De qué trata el texto? Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir sus micros. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué nos está tratando de contar? ¿Qué tratará de decirnos el texto? A ver, cuéntenme. ¿De qué tratará nuestro texto? ¿De los colegios en buen estado? No creo, ¿no? ¿De qué trata? Chicos, ya les dije que esto es un taller. Necesitamos participar. Si no participamos, ¿cómo llegamos a la clase? Estamos lejos. No los puedo ver. ¿De qué trató el texto? A ver, sobre las falencias de la infraestructura en los colegios estatales. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos han estado contando? Que los colegios estatales, la mayoría de los colegios estatales, por no decir la mitad, ¿cierto?,
tienen problemas infraestructurales, ¿verdad? Tienen problemas en infraestructura. Entonces, ahora, ¿los problemas en infraestructura afectan o no afectan el desarrollo educativo de los estudiantes, según el texto? ¿Qué dicen? ¿Afecta o no afecta el desarrollo educativo de los estudiantes? ¿Mm? Obviamente afecta, ¿cierto? Muy bien, recontra afecta, ¿verdad? Excelente, muy bien. Ok, entonces, con estas explicaciones del texto, hemos comprendido perfectamente bien el texto, vamos a empezar a resolver las preguntas, ¿ok? Entonces, pregunta 1, ustedes lean en sus casas y yo les leo aquí. El tema central del texto es A, las regiones más afectadas infraestructuralmente en los colegios estatales del Perú. ¿Será esa, sí o no? ¿Será esa, sí o no? Pueden poner sí o no en el chat. El texto trata sobre las regiones, más afectadas en infraestructura, no nos están hablando específicamente de las regiones, simplemente las mencionan, ¿no? B, dificultades estructurales de la mayoría de los colegios estatales peruanos. Nos estará hablando de las deficiencias infraestructurales que tienen los colegios estatales peruanos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué creen ustedes? John nos dice que sí, el resto. Ayer que sí, sí, cierto, excelente. Entonces, la respuesta en la 1 es la B, ¿cierto? Claramente nos están diciendo que el texto trata sobre las dificultades que tienen los colegios, las infraestructuras de los colegios estatales en el Perú, ¿verdad? Muy bien. Dice, entonces, 1B. Seguimos. 2. Dice, en la lectura, el sinónimo contextual de contar es, vamos entonces a la lectura, estamos en el párrafo 2, primera oración, dice, Daniel Alfaro, ex ministro de Educación, menciona que la importancia de contar con una buena infraestructura educativa empieza por un tema de seguridad. ¿Cómo está siendo usado aquí la palabra contar? ¿Mm? ¿Cómo está siendo usada aquí la palabra contar? Dice, es necesario que los colegios cuenten con buena infraestructura. O es necesario, ¿qué dice? Es importante contar con una buena infraestructura educativa, ¿no? O sea, es importante que ¿qué? La C no es la C. Que tengan una buena infraestructura. Que tengan, ¿cierto? Excelente, contengan. Ok, ¿y tener qué es? Tener es una palabra baúl, porque tener, podemos tener muchas cosas, pero ¿qué es específicamente tener en ese texto? Tener, contar, ¿qué más? Elaborar. Elaborar. Yo elaboro algo como con mis manitos, ¿no? Pero elaborar, voy a elaborar un edificio, raro, ¿no? No creo. Porque finalmente los colegios que son edificios, ¿cierto? O edificaciones, ¿verdad? Diseñar, o sea, si yo diseño, ya, ahí queda. Edificar, excelente, ¿no? Edificar, porque es necesario, o nos dice el exministro, que era necesario construir, ¿no? Edificar una infraestructura óptima, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra contar está funcionando como edificar, construir algo, ¿verdad? Entonces, la 2 es la B. ¿Ok? Muy bien. 2B. D de dado. Vamos con la 3. Dice, es incompatible, o sea que no es, ¿no? Con las declaraciones de Daniel Alfaro manifestar que A. Relaciona la infraestructura con la seguridad y el aprendizaje. ¿Dijo eso sí o no? ¿La infraestructura estaba unido al aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿cierto? Imagínate tú llegar a tu colegio y que esté derruido. No vas a poder estudiar bien, ¿cierto? Entonces, A, verdadera. Entonces, no es. B,
Sugiere el aumento del presupuesto a favor de la educación. ¿Lo sugiere o no lo sugiere? ¿Dice que se debe aumentar el presupuesto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo dice el texto, sí o no? Claro, ¿no? Si el presupuesto de la educación no aumenta, no van a poder hacer colegios en óptimo estado. Y si no hay colegios en óptimo estado, los niños, ¿cómo van a estudiar? ¿Cierto? Entonces, eso tampoco es. C. ¿Revalora la influencia de la familia en su formación educativa? ¿Sí o no? ¿Habla de que la familia es importante? Sí, ¿cierto? En el segundo párrafo menciona, ¿no? La familia, la primera escuela, ¿no? Ya está. B. ¿Insiste en la participación de un personal idóneo en el Minedu? ¿Cree él que la gente que trabaja en el Ministerio de Educación debe ser gente capacitada, sí o no? Para resolver el problema de infraestructura. ¿Sí o no? Claro, ¿no? También lo dice. Finalmente, sí, claro, ¿no? Es básico. Si no hay gente capacitada en los ministerios, difícilmente que las cosas salgan bien, ¿no? ¿Genera recelo integral en los proyectos educativos del Estado? ¿Habla de eso? ¿Habla de los recelos? Falso, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta en la 3 es la E. ¿Sí? Es la E. Para nada habla del recelo, ¿no? Ni siquiera lo toca. Perfecto. 3E. ¿Okay? Entonces, va quedando así, ¿ah? 1B, 2D de dado y 3E, E de enano. Perfecto. Vamos con la 4. ¿Ok? La 4 dice, a partir de la información propuesta en el texto, se deduce que casi los 60% de centros, debe decir ella, que el casi 60% de los centros educativos que presentan problemas, ¿qué sucede? Vamos a ver. A. Sufrieron la indiferencia del Ministerio de Educación ya que estuvieron en contra del gobierno actual. Habla que los colegios estatales se pusieron en contra del gobierno actual y por eso no los ayudaron a construir bien sus colegios. ¿Habla de eso? No, ¿cierto? Lo recontradescartamos. Muy bien. B. Los colegios, los centros educativos que presentan problemas, carecen de inversión económica debido a la falta de voluntad política por parte del Estado peruano. ¿Qué creen ustedes? ¿Dice eso el texto? ¿Mm? En el chat. Los colegios en mal estado, los colegios nacionales, están en esa situación por falta de voluntad política por parte del Estado peruano. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? No sé. Pasemos a la siguiente. Quiero dormir. Cuéntenme. ¿No dice eso? ¿Sí dice eso? A ver, María Luisa dice que sí, Javier dice que no. José me pregunta. Sayuri afirma. Por ahí sí, por ahí no. Ya. Ok. Entonces, vamos a analizar la respuesta. Vamos a analizar la pregunta, ¿no? Nos están preguntando, a partir de la información propuesta en el texto, se deduce que casi el 60% de los centros educativos presentan problemas. En el texto nos decían que los centros educativos, o la mayoría de centros educativos en el Perú, estatales, presentan problemas infraestructurales, ¿no? Y para resolver esta problemática, y esto es al final del segundo párrafo, para resolver esta problemática es necesario primero que haya mayor presupuesto, ¿no? Luego que haya gente eficiente en el Ministerio de Educación, ¿no? Justamente para que estos colegios pues estén en buenas condiciones todo el tiempo, ¿no? De no estar en buenas condiciones, ¿qué nos sugiere? Si los colegios no están en buenas condiciones, ¿quién está fallando? Si los colegios no están en buenas condiciones actualmente, ¿quién falla? ¿Quién no está haciendo bien su trabajo? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, Nancy Caterine. ¿Quién no estaría haciendo bien su trabajo si es que todos los colegios, o la mayoría de los colegios, están en malas condiciones? El Estado, el Ministerio de... Claro, ¿no? El Estado, el Minedu, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿esta es verdadera o no? ¿La B es verdadera o no? Si tenemos el 60% de colegios estatales en mal estado, podemos decir que carecen de inversión económica
porque el Estado peruano, es decir, el Ministerio de Educación, no tiene la voluntad de hacerlo, ¿sí o no? ¿Qué creen Bueno, ustedes? puede ser a la voluntad, pero son incapaces. Pues no, la incapacidad es falta de voluntad política, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta en la 4? Es la B, ¿de acuerdo? La B. ¿Sí se entiende o no? ¿O explico otra vez? ¿Se entiende? ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1, ya está. Entonces, 4B, ¿no? ¿Por qué los colegios están así y no el Estado? Porque no hay voluntad política, ¿no? Son ineficientes, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Vamos con la última, que es la 5. Dice, esta es una situación hipotética, ¿de acuerdo? Dice, si en pleno periodo escolar empezara una temporada de lluvias intensas en el sector rural y los alumnos asistiesen a clases sin ningún problema, la escuela, ya entonces, ya sabemos pues que en el Perú los colegios nacionales y los colegios estatales están en mal estado, ¿no? Es lo que nos está diciendo el texto, ¿cierto? Por lo tanto, si un colegio que está en una zona rural, un colegio estatal que está en una zona rural, que se encuentra en mal estado, experimenta lluvias torrenciales, ¿ustedes creen que ese colegio va a poder resistir, sí o no? ¿Podrá resistir ese colegio en mal estado a las lluvias torrenciales, sí o no? No, ¿cierto? No va a poder resistir. Ok, entonces eso lo sabemos, ¿no? Viene la lluvia, se nos cae el colegio. Ya está. Pero la situación hipotética que te están colocando en la pregunta 5 es, ok, hay un colegio en una zona rural, empezaron las lluvias torrenciales, sin embargo, el colegio está normal, no ha pasado nada. Esa es la situación hipotética que te están colocando, ¿de acuerdo? Entonces, para que llegue este momento hipotético, ¿qué ha tenido que suceder? Eso es lo que nos están preguntando, ¿ya? ¿Qué ha tenido que suceder? Vamos a ver. A. ¿Trabajaría con ellos para proteger los libros y las carpetas y evitar que se mojen? No, no, porque en realidad todo está bien, ¿cierto? B. ¿Habrían tenido que pedir ayuda a los padres y reforzar todos los techos? No, porque está diciendo que no hay ningún problema. C. ¿Habría sido mejorado en mi infraestructura y adaptada al clima de la zona? Sí. ¿No? Como ya están mencionando sus compañeros, la respuesta es la C. Para que un colegio en zona rural esté en buen estado y funcione de manera normal, incluso en las temporadas de lluvia, es porque ha sido mejorado en infraestructura y se ha adaptado, ¿no? Han construido el colegio en función al clima de la zona. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta en la 5 es la C. ¿Ok? Listo. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el texto mejor, ¿ya? Para no estar hablando así en mudo. Ya está. Listo. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profesor. ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora tenemos la sección B, que es comparar textos, ¿de acuerdo? Textos comparativos. ¿Ok? Tenemos el texto A y tenemos el texto B. Esto también lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Yo les voy a leer el texto, analizamos los textos y luego damos las claves, ¿ok? Texto A dice, la sal es un mineral indispensable para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Además de dar sabor a los alimentos, el sodio es crucial, vamos a resaltar sodio. El sodio es crucial para mantener la homeostasis celular, regular la presión arterial, asegurar el correcto volumen de sangre y permitir la absorción de nutrientes como aminoácidos y glucosa. ¿Ok? En la última década, un creciente número de investigadores plantean que los efectos de la sal podrían ser más complejos de lo que se pensaba, ¿no? El profesor de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman, una figura influyente en el campo, en el ámbito de la neurociencia, plantea la necesidad de revisar la perspectiva tradicional sobre la sal y considera sus posibles aportes a la salud. Así, nos dice él, mientras las autoridades de salud pública mantienen su postura de reducir el consumo de sal en la dieta, Huberman propone una revisión más matizada del mineral, sugiriendo que en cantidades controladas
y bajo ciertas condiciones, la sal podría aportar beneficios que antes se consideraban insignificantes o incluso inexistentes. O sea, te está diciendo que la sal es buena siempre y cuando esté controlada, ¿cierto? Por otro lado, nos dicen, para el científico James Di Nicolantonio, el sodio desempeña un papel fundamental en el equilibrio homeostático del cuerpo, especialmente en aquellos que practican deporte o llevan un estilo de vida activo, ¿no? Los que hacen deporte, ejercicio. En estos casos, la reposición del sodio resulta aún más crítica, pues la actividad física promueve su excreción a través del sudor, ¿no? Por ello, la importancia de rehidratarse con bebidas que contengan sodio. Debido a esto, se requieren entre 4,7 y 5 gramos de sodio diarios, ¿no? Esto equivale más o menos a unos 12,5 gramos de sal al día. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio electrolítico que controla pues la cantidad de agua en el cuerpo. Este primer texto, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la premisa de este primer texto? ¿Cuál es el tema central? ¿Y cuál es la idea principal del texto? La importancia del sodio en la salud. La importancia del sodio en la salud, ¿cierto? ¿Y el sodio se encuentra a través de qué? ¿A través de qué se encuentra? ¿Dónde encontramos el sodio? En la sal. En la sal, excelente. Entonces el texto está a favor de que consumamos sal, no es importante. Vamos a ver ahora el texto B. Dice, el impacto de la sal en la salud cardiovascular es motivo de alarma entre expertos y organismos de salud, porque está demostrado que su consumo excesivo puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, incluso hasta provocar infartos a largo plazo. Es por eso que su consumo en exceso puede resultar perjudicial, pues puede causar inflamación y estrés oxidativo, los cuales afectan el sistema cardiovascular, el cerebro y los riñones. También se asocia con un incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad, lo que sugiere la necesidad de un consumo equilibrado. Por ello, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones de salud como Action on Salt y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, defienden la reducción de la ingesta de sal. Defienden que la reducción de la ingesta de sal debe ser una prioridad en la salud pública, argumentando que ayuda a disminuir los riesgos de hipertensión y enfermedades cardiovasculares a nivel poblacional. Entonces, desde el 2003, Action on Salt promovió un programa de reducción de sal en el Reino Unido, que ha tenido un impacto positivo en la reducción de infartos y mortalidad por enfermedades del corazón. No obstante, según los datos de la OMS, los esfuerzos globales no fueron suficientes para alcanzar el objetivo de mermar el consumo de sal en un 30% para el 2025. Por otra parte, los expertos en salud pública temen que la tendencia actual de productos ricos en sodio, como las nuevas bebidas energizantes o hidratantes, pueden contrarrestar los avances logrados, sobre todo en un contexto en el cual los alimentos procesados ya aportan grandes cantidades de sal en la dieta diaria. Ok, este segundo párrafo evidentemente nos está hablando de los peligros del consumo de la sal, ¿no? Pero, ¿qué tipo de peligro? O sea, consumir la sal realmente es negativo, ¿eso nos dice el texto? Ese texto B nos está diciendo que consumir sal es realmente negativo. ¿Qué creen ustedes? No es negativo. No es negativo. ¿Cuándo sí es negativo? Cuando se excede la cantidad de... Muy bien, cuando hay un exceso, ¿cierto? Dice que hay consecuencias negativas si es que nos excedemos en el consumo de sal, ¿no? Y nos dice que la sociedad actual promueve el consumo o la ingesta excesiva de sal, ¿no? ¿A través de qué? De los alimentos procesados, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos procesados? ¿Ustedes saben cuáles son los alimentos procesados? Todo el tiempo estamos consumiendo alimentos procesados, ¿no? Por ejemplo, las salchichas, el hot dog, la jamonada, ¿no?
los panes blancos, ¿no? Los Bimbo, todos esos son alimentos procesados, ¿no? De hecho tienen, ¿no? Su octógono, que dice alto en sodio. Bueno, eso, ¿no? Entonces, dice, este segundo texto nos dice que la sociedad actual, pues, nos está empujando a consumir cada vez más el sodio, ¿no? El tema del sodio. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Perfecto. Vamos entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, ambos textos polemizan en torno a qué, ya sabemos, ¿no? ¿A qué polemizan ambos textos? ¿Mm? ¿La B, la pertinencia de la disminución del consumo de sal en la dieta de las personas? ¿Qué dice el resto? John nos dice D. Vamos a ver, dice, las recomendaciones de la Organización de la Salud para el consumo de sal, no te habla de eso, ¿no? Las consecuencias de la ingesta de sal en personas que tienen edad adulta, tampoco habla de la edad adulta. La mortalidad en personas por el consumo de sal sin contar en cuenta la cautela, no te habla de eso. La pertinencia de la disminución del consumo de sal en la dieta de las personas, o lo adecuado de las bebidas energizantes como rehidratantes para los deportes. Ciertamente la D, ¿cierto? Entonces, hay que ser pertinentes en el consumo de sal, ¿no? La sal no es mala, pero si es en exceso, pues puede ser dañina para la salud, ¿no? Entonces, aquí tenemos la respuesta D. Ya está. La D. Vamos con la 5. Dice, en el texto A, el sinónimo contextual de la palabra crítica es, mientras que en el texto B el término rico es. A ver, en el texto A tenemos crítica y tenemos en el texto B rico. Vamos primero con la primera, dice. En estos casos, la reposición de sodio resulta aún más rica, pues la actividad física promueve su excreción a través del sudor. ¿Cómo está siendo utilizado aquí la palabra crítica? ¿Mm? En estos casos, la reposición resulta aún más crítica. Como Pues la actividad necesario. física promueve, como muy claro, ¿no? Como necesaria, como importante. Excelente. Vamos ahora al texto B. Nos dice ricos, ¿no? Y dice, por otra parte, los expertos en salud pública temen que la tendencia actual de productos ricos en sodio, como las nuevas bebidas energizantes, etcétera. Aquí, ricos, ¿cómo se está utilizando? La primera es necesaria, excelente, ahí queda, ¿no? ¿Cómo? Abundante. Como abundante, ¿cierto? Muy bien, abundante, ok. Entonces, revisen las respuestas en el material. ¿Qué respuesta sería la correcta? A ver, fíjense en su material. Letra A. La letra A, muy bien. A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. La letra A dice, necesaria y abundante, ciertamente, ¿no? Necesaria y abundante. Excelente, la letra A. Muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos con la 3. Dice, tanto la información del texto A como los datos proporcionados en el texto B coinciden en qué. ¿En qué coinciden ambos textos? Así, sin ver esto. ¿En qué coinciden ambos textos? Cuéntenme ustedes. ¿En qué coinciden los textos? Porque uno está a favor, otro está un poquito en contra, pero ¿por qué? Ambos coinciden en algo. ¿Cuál es el punto en común que tienen estos dos textos? El consumo El equilibrado consumo de la sal. equilibrado, ¿cierto? Hay que tener cuidado al momento de consumir la sal, ¿no? Entonces vamos a ver las respuestas. A, ¿las bebidas energizantes son provechosas para el desgaste físico? No. B, o sea, sí, pero no coinciden en eso, ¿no? B, ¿el sodio en menor consumo permite una larga vida a las personas? No, de hecho, en el texto te dicen, oye, no vayas a comer tan poquita sal, ¿no? C, ¿la sal debe estar presente en la dieta de una manera moderada? Sí, ¿cierto? Como mencionaron algunos de sus compañeros, la respuesta aquí es la C, ¿no? Ambos coinciden en que la sal debe ser ingerida, pero moderada, ¿no? Y dependiendo también del grado de actividad de la persona, ¿no? Muy bien. Vamos con la 4. Pregunta 4. Dice, de acuerdo con lo proporcionado por el texto A, se colige es como se desprende, ¿no?
que las bebidas energizantes luego de una actividad deportiva. Ok, en el texto A nos dice que las bebidas energizantes luego de las actividades deportivas son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué el texto A nos dice que beber un energizante después de hacer ejercicios es importante? ¿Qué pasa? Nada. Decía algo el texto, ¿no? Es importante beber energizantes, electrolitos, ¿no? Después de hacer ejercicios. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hacemos Perdemos ejercicios? sales y nos deshidratamos. Porque, excelente, ¿no? Porque a través de la sudoración estamos perdiendo sales minerales, ¿no? Nos deshidratamos, perdemos también sodio. Muy bien. Entonces, de acuerdo con lo proporcionado en el texto, se colige que las bebidas energizantes luego de una actividad deportiva A permiten que el cuerpo se recomponga de una manera rápida. ¿Eso nos dice el texto? ¿Que se recompone de una No. manera rápida? No, ¿cierto? Muy bien. Soslayan, o sea, dejan de lado la deshidratación y el deterioro del rendimiento físico, o sea, contrarrestan. Las bebidas energizantes contrarrestan la deshidratación y el deterioro del rendimiento físico, ¿sí o no? ¿Eso nos dice el texto? Sí, no, no sé. Solo siguiente, Sí. cuéntenme. Ya, por ahí una sí, ¿qué más? El uno dice que sí, el resto. ¿Cuántos están en sesión? Somos 52 personas, bueno, son ustedes 52 personas en sesión. ¿Qué dice el 50% restante? El uno dice que sí, el resto ¿qué dice? Que sí por allí, que sí por acá. Ya está. Que sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos bebidas energizantes? Básicamente, contrarrestamos la deshidratación y el deterioro del rendimiento físico, ¿cierto? Muy bien, entonces esa es. La respuesta correcta es la B. Afectan el sistema cardiovascular, no. Benefician el desgaste mental, no. Causarán descalcificación, no. Muy bien, respuesta B. Vamos con la última, 5. Dice, según el texto B, que es el texto que está un poquito en contra, ¿no? Si en el Perú se confirma que hay un número significativo de personas con enfermedades cardiovasculares y con cifras en aumento, entonces ya sabemos lo que dice el texto B. Y si de pronto en el Perú empiezan a aparecer un montón de personas con enfermedades cardiovasculares, ¿qué podemos decir? ¿Qué creen ustedes? Reducir el consumo de sal. ¿Redujeron el consumo de sal? No redujeron su consumo de sal. No redujeron su consumo de sal, ¿cierto? Todo el mundo está consumiendo muchos alimentos altos en sodio. Entonces, la respuesta aquí, ¿cuál sería? Ah, muy bien. Evidencia que no han reducido la sal en su dieta, pues, ¿no? Todos siguen comiendo alto en sal. Muy bien. Vamos con el texto 2, ¿ok? El texto 2 lo van a leer ustedes. Ya van a leerlo ustedes y van a resolverlo ustedes y luego lo hacemos todos en conjunto. ¿De acuerdo? Para eso tienen 5 minutos, ¿ok? Hasta las 10:40. A ver, comiencen.
Ok, vamos entonces a ver el texto 2. Dice, cuando se trata de educar a los niños, los padres enfrentan un dilema emocional, ¿no? Por un lado, están aquellos que temen corregir a sus hijos porque creen que si lo hacen van a perder su confianza y su cariño, y los comenzarán a ver como figuras gruñonas. Por otro lado, están quienes erróneamente creen que si abordan a los niños sin mostrarse enfadados, impositivos o incluso agresivos, terminarán perdiendo el control y la autoridad. Así, la tolerancia excesiva ante sus comportamientos hace que los niños crezcan sin aprender a regular sus impulsos y sus emociones. Además, la falta de normas y límites claros les genera inseguridad y les provoca ansiedad y confusión. Entonces, niños criados con violencia son niños inseguros, ¿no? Con autoestima baja. Segundo párrafo dice, con relación al castigo, ya sea física o verbalmente, diversas investigaciones científicas y estudios psicológicos han demostrado que en lugar de mejorar la conducta, los niños maltratados presentan dificultades en su desarrollo cognitivo y socioafectivo, así como mayores problemas para gestionar sus emociones que van desde la pérdida de la autoestima, la inseguridad y el retraimiento, hasta la agresividad y la adopción de conductas desafiantes o indeseables, ¿no? Cuando utilizamos el grito, la humillación y la descalificación, el pellizco, la palmada o el jalón de orejas, le estamos enseñando a los niños que la violencia es un medio para resolver los conflictos y lograr lo que queremos, explica Liliana Orjuela López, psicóloga infantil de la Clínica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por lo tanto, un niño que es maltratado tiende a actuar de forma más impulsiva y gobernada por sus emociones, siendo esta una reacción de su cerebro como mecanismo de defensa ante la amenaza de ser golpeado. Entonces, ¿qué nos están diciendo en ese texto? Que los niños maltratados física o verbalmente van a sufrir de autoestima baja, no van a poder controlar sus emociones, o van a ser impulsivos, ¿no? Básicamente van a ser niños maltratados, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo aquí en este texto, ¿de acuerdo? Física o verbalmente, no importa, si es un grito o es un golpe, de todas maneras, un niño crece con la autoestima baja, ¿ok? Por eso es que de adolescentes se vuelven súper agresivos y súper desafiantes, ¿no? Porque de chiquitos los golpearon. Vamos con el segundo texto. Este texto es un texto gráfico, pero de todas maneras se lee, ¿de acuerdo? Y dice, cuando corrijas a tu hijo, ten en cuenta lo siguiente. 1, ponte a su altura, ¿no? Agáchate, míralo a los ojos, mantén la calma, no pierdas el autocontrol, háblale, explícale lo que ha hecho mal, ¿no? Que tu tono de voz denote firmeza y seguridad, pero no gritos. Básicamente trátalo como una persona, ¿no? Entonces, ahí están los dos textos, un texto continuo y un texto no continuo. A este tipo de formato se le llama texto mixto, ¿de acuerdo? Porque combinan pues el texto lineal con el texto no lineal, ¿no? El texto gráfico. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué marcaron en la primera pregunta? ¿Qué marcaron en la 1? ¿Qué marcaron en la 1? Hay gente que marcó la D y hay gente que marcó la E. Ok, vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. De acuerdo con la respuesta correcta. El texto mixto trata principalmente sobre la violencia física y verbal que sufren los niños a través de sus apoderados y las diferentes estrategias para erradicar el maltrato y poseer una buena calidad de vida. No, definitivamente no. ¿Están entre cuál y cuál? Entre la D y la E. Ya. B, los padres violentos que se desahogan al maltratar a sus hijos cuando se portan mal, ya que aquellos fueron corregidos de la misma manera por sus progenitores, no lo dicen, ¿no? Entonces no se descarta. C, un estudio que relaciona las implicaciones que sufren los niños al ser violentados y los agentes maltratadores que se aprovechan de su autoritarismo y conveniencias. Tampoco. B, la polémica. ¿Hay polémica? De arranque nomás, la polémica. ¿Aquí están polemizando sobre algo? Polemizar es colocar dos opiniones encontradas, ¿no? Y hacer que se peleen entre ellas. ¿Hay polémica aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿No es cierto?
Simplemente te están diciendo, bueno, esto es lo que les sucede a los niños, a quienes les gritas y les pegas, y luego te dicen, bueno, para corregir a un niño, haz esto, ¿no? No hay ningún tipo de polémica. Entonces la D se descarta, ¿no? No es. Las consecuencias de la violencia contra los niños por parte de los padres de familia y sugerencias para evitar el maltrato con el objetivo de mejorar sus conductas, ciertamente, ¿no? Entonces la respuesta era la E. ¿De acuerdo? La D, ¿por qué no? Por el tema de la polémica, ¿no? Acá no hay polémica, no están discutiéndose dos posiciones, no se están enfrentando dos posiciones. Simplemente están diciendo, mira, si tú gritas al niño va a suceder esto. Más bien, mejor haz esto otro, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia verbal y física? Ya te lo dijeron, ¿no? Baja autoestima, niños que no se pueden gobernar a sí mismos, etc. Muy bien, respuesta en la 1, E. Vamos para la siguiente, dice, en el texto el sinónimo contextual de gobernar es, vamos a ver aquí. Entonces dice, por un lado, en la última parte, ¿no? Por lo tanto, un niño que es maltratado tiende a actuar de forma más impulsiva y gobernada por sus emociones. ¿Cómo está funcionando aquí la palabra gobernada? A ver, ¿qué me dijeron? Polémica se presenta en texto dialéctico. Puede presentarse en un texto dialéctico, ¿no? Gobernada está funcionando como controlada, claro, guiada, controlada, arrastrada, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta, como ustedes han estado mencionando, es la A, controlada, ¿no? Controlada, arrastrada, ¿no? Guiada, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Vamos con la 3. ¿Qué dice la 3? De acuerdo con el texto, es inconsistente, o sea que no es, afirmar que los niños que son castigados. ¿Qué no pasa con los niños que son castigados? ¿Qué marcaron en la 3? La Judy marcó la C, Javier la C, Guadalupe la C, la C, la C, la C, la C. Ok, vamos a leer entonces 13, vamos a leer. Entonces, de acuerdo con el texto, es inconsistente afirmar que los niños que son castigados severamente desarrollan diferentes problemas a nivel mental y social, sí lo dice, entonces no es. Verbalmente empiezan a quererse menos y volverse inseguros en sí mismos, sí, también, ¿no? Entonces no es. Físicamente sufren más daño que aquellos maltratados de forma verbal, no, justamente el texto te dice eso, ¿no? Que tanto el daño físico como el verbal afectan negativamente la psiquis del infante, ¿no? Entonces la respuesta correcta, como mencionaron, es la C. Vamos con la 4, dice, ¿qué me paga la 4? A partir de la información proporcionada por la imagen se desprende que, ¿qué marcaron en la 4? 4E, nos dice John, el resto, Javier la E. ¿Qué más dice el resto? La E. E. A ver, vamos a ver. Entonces, se desprende que no es posible que la madre pueda controlar sus emociones. No, no hablamos de eso, ¿eh? Nunca los infantes entenderán que tienen que corregir sus malas acciones porque todavía carecen de desarrollo mental óptimo. No, te dicen en verdad que sí pueden controlar sus emociones, ¿no? Entonces, no. C, jamás los gritos estimularán efectivamente, un cambio radical en el comportamiento negativo. ¿Eso te dice el texto? No. D, ninguna recomendación como mirarlos fijamente o mantener el control puede ayudar a que los niños tengan una buena conducta. No, pues te dice todo lo contrario, ¿no? E, ni la permisividad ni el autoritarismo funcionan al momento de reorientar positivamente el comportamiento de los niños. Ciertamente era la E, ¿cierto? Ninguna de estas dos extremos va a funcionar en el niño. Lo único que funciona es hablarle como gente, ¿no? De manera adecuada. Vamos con la última. Dice, si un niño muestra una autoestima bien elevada y es totalmente seguro, entonces, ok, si los niños que son maltratados tienen autoestimas bajas y son inseguros, por lo tanto, un niño con la autoestima elevada y seguro, ¿sufre maltrato, sí o no? La B, ¿cierto? Los padres nunca emplearon violencia para corregir su mala conducta, sino que le hablaron como gente, ¿no? Perfecto. Recontra sencillo el texto. Vamos con el texto 3. Otra vez, ustedes leen, hacen las respuestas y luego lo vemos aquí todos juntos, ¿de acuerdo? Tenemos para esto igual 5 minutos. A ver, comencemos.
Ok, vamos a ver entonces las respuestas. Les leo el texto y vamos viendo, ¿de acuerdo? Texto 3 dice, El Salvador se colocó por primera vez entre los países más seguros del mundo, según el informe de seguridad global publicado este lunes por la consultora Gallup, según el cual el 88% de sus ciudadanos se siente seguro al caminar por los barrios. La empresa de análisis atribuye esa cifra récord a la reciente ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, mientras en 2017 solo un 28% afirmaba sentirse seguro al caminar por las calles de El Salvador. Hoy, 2024, la cifra se acerca al 90%. Aunque el país se ha convertido en un estado policial, la campaña del gobierno contra las pandillas, que han encarcelado aproximadamente 2% de la población salvadoreña, ha hecho que sea más seguro. Actualmente, El Salvador cuenta con una de las tasas de homicidio más bajas del hemisferio occidental. Señala el informe. El Salvador supera por un punto porcentual a países como Suiza, Islandia o Luxemburgo, en donde el 87% de sus ciudadanos dice sentirse seguros caminando por diversos lugares. En efecto, el efecto de esa seguridad en las calles también se está traduciendo en mejoras económicas. En primer término, porque cada vez menos salvadoreños abandonan el país. Además, la detención de salvadoreños cruzando la frontera de Estados Unidos se ha hundido en un 37% interanual en el 2023. En segundo término, estimula a impulsar el crecimiento y está aumentando de forma sustancial la inversión exterior en el país. La mano dura, por tanto, funciona, pero tiene luces y sombras. El gobierno está demostrando su eficiencia. No obstante, la injusticia se hace presente por la ausencia de las debidas garantías procesales a la hora de detener y encarcelar de forma provisional y hasta ese momento a personas que no tienen nada que ver con la delincuencia. Es el problema de la mano dura, ¿no? Que cuando se terminan los delincuentes, los que siguen son los civiles, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, uno dice, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Qué marcaron en la 1? ¿Qué marcaron en la 1? ¿Lo hicieron? ¿Qué marcaron en la 1? Dice, las luchas contra las pandillas salvadoreñas permitieron que este país se ubique en los primeros lugares de seguridad en el orbe. B, la disminución de homicidios en El Salvador como consecuencia de una guerra declarada por el Estado frente a las pandillas. C, los resultados óptimos de la seguridad de El Salvador a partir del enfrentamiento del gobierno de Bukele contra la criminalidad. D, la seria estrategia política de Bukele para mejorar la situación de inseguridad de El Salvador llevó a la cárcel a 2% de su gente. E, el informe de seguridad global sobre la seguridad que sienten los salvadoreños de desplazarse sin compañía por diversas calles. A ver, cuéntenme, ¿qué marcaron en la 1? ¿Terminaron o no? Por allí marcaron la C, la C, la C. Ok, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería la C. Los resultados de la seguridad, ¿no? Ok. Vamos con la 2, dice, en el texto la expresión se ha hundido, significa, ¿qué marcaron? Se ha hundido, dice, en primer término, porque cada vez menos salvadoreños abandonan el país. Además, la detención de salvadoreños cruzando la frontera se ha hundido. ¿Cómo han interpretado el se ha hundido? ¿Cómo han interpretado el se ha hundido? ¿Qué simboliza el se ha hundido? Han marcado la C. El resto. Vamos a ver qué dice la C. Ha descendido. Muy bien, ¿no? Ha descendido, perfecto. 2, C. Vamos con la 3, dice, de acuerdo con el texto, es inconsistente afirmar que el éxito en la seguridad del país no lleve a una consecuencia positiva debido a... ¿Qué marcaron en la 3? ¿Qué marcaron en la 3?
Por allí marcaron la B. B. El resto. Veo los mismos nombres todo el tiempo. El resto. ¿Qué opinan? A ver, dice, de acuerdo con el texto, es inconsistente, o sea que no es, afirmar que el éxito de la seguridad del país no lleve a una consecuencia positiva debido a que permite la realización del adiestramiento de policías, existiría desarrollo desde el punto de vista económico, mejora el desempeño tanto de jueces como de fiscales, crece el retorno de salvadoreños a su país, beneficia negocios que quedan abiertos hasta muy tarde. La respuesta ciertamente es la B, ¿cierto? Entonces, es inconsistente afirmar que el éxito en la seguridad del país no lleve a una consecuencia positiva debido a que existiría el desarrollo desde el punto de vista económico. Aquí estamos frente a una doble negación, ¿no? Te están diciendo no y te están diciendo otro no. No más no, positivo más negativo más negativo, positivo. Entonces están preguntando por una afirmación, ¿no? Entonces, el desarrollo desde el punto de vista económico, la B. Muy bien. Vamos con la 4. Dice, se desprende del texto que las personas que han sido enjuiciadas y recluidas en una cárcel ilegalmente, ¿qué marcaron en la 4? ¿Qué marcaron en la 4? ¿Cuál fue su respuesta en la 4? Pues se desprende del texto que las personas que han sido enjuiciadas y recluidas en una cárcel ilegalmente, ¿fueron los que salieron a manifestarse contra el gobierno? No. ¿Tienen antecedentes policiales por actos que no son de criminalidad? No te lo dicen. ¿Pertenecieron a pandillas hace años y hoy son ciudadanos correctos? No te lo dicen. ¿Negaron rotundamente que la justicia de El Salvador es insobornable? No. ¿Carecen de una investigación judicial rigurosa para que sean eximidos? Eso no. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema con medidas como la de Bukele? Que una vez que se terminan los delincuentes, los siguientes que siguen en ser encarcelados son los ciudadanos de a pie. Entonces, carecen de una investigación judicial rigurosa, ¿no? El problema con se suspenden las garantías. Ya está. Finalmente, dice, si Bukele nunca hubiera encarcelado a los miles de pandilleros en El Salvador, entonces en el país, ¿qué hubiese sucedido? Este es un caso hipotético, ¿cierto? Muy bien, ¿qué marcaron ustedes aquí? La mayoría de personas tendría que ocultarse en sus casas. No, la gente igual salía a hacer su vida, ¿no? Así como acá, que está el sicariato por todos lados, pero la gente igual sale a chambear, ¿no? B, ¿el presidente sucesor sería quien se encargue de ejecutarlo? No, no se dice eso, ¿no? Los asesinos podrían ser juzgados por exentos de todo, pero exentos de toda culpa. Ciertamente no, ¿no? La disminución significativa de asesinatos habría sido inviable. Esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si Bukele nunca hubiese ingresado al gobierno? Dice el texto, o bueno, dice la pregunta. Pues significaría que todo siguiese igual, ¿no? Entonces, que los asesinatos hubiesen continuado con regularidad, ¿cierto? Muy bien, entonces la 5, la B. Perfecto. Vamos ahora con el tema del inglés. ¿Cómo van en inglés? ¿Saben inglés? ¿Sí? ¿No? ¿Pueden leer un texto en inglés? No vale traducirlo en el chat GPT, ¿eh? ¿Pueden hacer el texto en inglés o quieren que les traduzca? Díganme ustedes. ¿Les doy 5 minutos? Sí, ya. Les voy a dar 10 minutos. Les voy a dar 10 minutos para que lean el texto, ¿de acuerdo? Allí, si desean, hay algunas palabritas que he colocado que son las más complejas, creo, ¿no? Y luego les traduzco el texto, ¿de acuerdo? A ver, ¿tienen 10 minutos para esto? No, 10 minutos no. ¿Tienen 5 minutos para esto? Léanlo, traten de entenderlo y luego les traduzco el texto. A ver, empezamos.
Ok, vamos a resolver entonces esta sección C, ¿de acuerdo? Entonces, lectura 1 dice, literature helps students develop a reading habit, and this habit has a positive impact on the academic studies. ¿Qué dice acá? La literatura ayuda a los estudiantes, develop es desarrollo, vayan apuntándolo, ¿no? A desarrollar la habilidad de lectura y su habilidad, y esta habilidad causa un impacto positivo en los estudios académicos. Eso dice la primera oración. La segunda oración dice, students can enrich their vocabulary by reading literature. ¿Qué dice? Los estudiantes pueden enriquecer, los estudiantes pueden enriquecer their es suyo, su vocabulario. By puede ser como con, ¿no? Con la lectura de literatura, ¿de acuerdo? Siguiente oración dice, they can develop their reading skill by reading literature also. ¿Qué dice acá? Ellos pueden desarrollar sus habilidades de escritura, skill es habilidades, ¿de acuerdo? Habilidades, treta, sus habilidades de escritura leyendo también literatura. Siguiente párrafo. A literary text does not have one meaning only. ¿Qué dice acá? Los textos literarios no solo tienen un meaning, significado, un solo significado, ¿no? Only es solamente, ¿no? Entonces dice, los textos literarios no tienen solo un significado, ¿no? It often has a surface meaning and an underlying cognitive meaning. ¿Qué dice acá? It often es como a menudo, o ellos a menudo, es un conector. A menudo, ¿de acuerdo? A menudo ellos tienen, surface es como superficial, un significado superficial, y underline es como profundo, un significado profundo connotativo, ¿no? O sea, como que un significado que no se evidencia sino más. In order to understand a literary text fully, a reader has to delve deeper into it. ¿Qué quiere decir esto? En ese sentido, entender los textos literarios hace que los lectores profundicen en ellos. Delve es como profundizar, ¿de acuerdo? Deeper también. Entonces, esto es como muy profundo. Delve deeper es como muy profundo, ¿no? Como analizar muchísimo el texto, ¿no? So, a literary text can be interpreted in different ways. ¿Qué dice acá? Entonces, so es entonces. Los textos literarios can be es puede ser. Pueden ser interpreted es interpretado. Interpretado de diferentes maneras. Ways es maneras. This, o sea, todo esto, develops, que ya sabemos que es desarrollo, ¿no? Todo esto desarrolla the thinking capacity of readers. For this reason, they enjoy a greater ability to think and reason about the world than other people. ¿Qué dice acá? Todo, Altis es todo esto. Develops desarrolla. Todo esto desarrolla the thinking capacity, la capacidad de pensar, ¿no? ¿De quiénes? De los lectores, readers, ¿no? Por esta razón, ellos, they enjoy, ellos disfrutan las habilidades, ¿no? Las geniales habilidades de pensar, think, pensar y razonar, reason, acerca del mundo más que otras personas. Entonces, si lees literatura, puedes pensar más que la gente. It is universally admitted that reading literature is delightful. ¿Qué significa esto? Esto es universalmente admitido, ¿no? Los lectores de literatura viven encantados o están encantados con la literatura, ¿no? Delightful es encantador, agradable, ¿no? It gives readers immense pleasure, o sea, esto les da a los lectores un inmenso placer. Young readers, o sea, los jóvenes lectores, read different kinds of literative works, basically for pleasure. Entonces, ¿qué dice acá? Los jóvenes lectores leen diferentes obras literarias, different kinds of literative works. Literative works es obras literarias, basically for pleasure, o sea, básicamente por placer, ¿no? Leen de todo. Literature
can help readers to get rid of bad emotions like anger, heartache, and love. In that sense, literature helps readers develop positive emotions like love and sympathy for others. ¿Qué dice acá? La literatura puede ayudar a los lectores a get rid, es deshacerse de algo, ¿no? Como que a dejar ir las malas emociones como la amargura, el dolor y la pérdida, ¿no? Las pérdidas. In that sense, en ese sentido, la literatura ayuda a los lectores a desarrollar emociones positivas, positive emotions, emociones positivas. Like, aquí like está funcionando como ya, como el amor, la simpatía por otros. ¿De acuerdo? Esto es el texto traducido. ¿Ok? Entonces, para la siguiente clase, ¿qué es lo que yo quiero que hagan ustedes? Quiero que puedan leer las preguntas, ¿no? De la 1 a la 5, entender las preguntas y responder. ¿De acuerdo? La próxima semana les voy a dar las alternativas, pero necesito que ustedes hagan esto y se tomen su tiempo. ¿Por qué? Porque en el inglés es necesario que ustedes hagan su corpus. ¿De acuerdo? De todas las palabras que son extrañas, o raras, o que no conocen, o que se les hace difícil, necesito que hagan un corpus, escriban las palabras y le pongan la traducción. ¿De acuerdo? ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, eso es todo, chicos. Preguntas hasta acá para cerrar la sesión ya. La próxima semana traemos los resultados. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Todo ok? Hagan, por favor, el ejercicio de inglés y la próxima semana vamos a analizarlo. ¿De acuerdo, chicos? Ok, chicos, entonces, nada, tengan bonito día y ya nos estamos viendo el siguiente jueves. Chau, chau. Cuídense. Nos vemos.